gracias. Ya es el tercero. Oh. Viste, Rayita, yo te dije, no. Te lo llevaste a Mar del Plata. ¿Qué se va a hacer, viejo? No hay forma con José Luis, definitivamente. Una edición muy especial de la Señal Fútbol porque estamos determinados por una situación histórica que tiene que ver con el descenso de Independiente a la B Nacional que se produjo este último fin de semana. Un descenso que estaba asignado, ¿no? 17 fechas estuvo el Rojo de Avellaneda en puestos de descenso hasta que finalmente se consumó en la penúltima fecha de este torneo final 2013. El descenso de Independiente tiene una correlación obviamente con el descenso deportivo, con el descenso institucional. En una nota que firmé para La Señal, que se publicó este último domingo, el cual le agradecemos a muchísimos compañeros muy queridos como Artemio López, que también la han republicado en su sitio web, la titulé ¿Cómo te afanaron, Independiente? Y tiene que ver justamente con este derroteo, ¿no? de la institución de Avellaneda en los últimos 25 años, porque las bases del fútbol argentino fueron lo suficientemente sólidas en algún momento para que, más allá de los vaivenes de la vida política e institucional de la Argentina, los clubes de mayor trascendencia, los clubes importantes, hayan tenido justamente la solidez que le permitía mantener sus estructuras sociales. 25 años tardaron en dinamitar las sólidas estructuras del Club Atlético Independiente. Un par de datos, ¿no? Y no quiero remontarme a una historia muy lejana, sino tal vez justamente a estos últimos 30 años, tal vez. Allá por enero de 1985, Ricardo Bocchini debía renovar vínculo con Independiente. Hacía días se había consagrado Independiente campeón del mundo, había derrotado al Liverpool de Inglaterra con aquel recordado gol de Mandinga Percudani. Ricardo Bocchini pedía una cifra que era muy importante para el fútbol argentino aquellos días, pidió $100.000. La dirigencia Independiente le ofreció la mitad. Tenía que ver con el presupuesto que Independiente tenía para su fútbol profesional. Era el club por sobre los ídolos, más allá que ese ídolo fuera ni más ni menos que Ricardo Bocchini. Hacia el año 1989, cuando el país ardía, estamos hablando de la época de la hiperinflación, el plantel profesional de Independiente, campeón de aquel torneo 1988-1989, salía al campo de juego con una bandera que decía por 100.000 socios. Estamos hablando que en momentos de una crisis social de las más importantes que ha sufrido este país, Independiente tenía justamente un tejido social que le permitía tener una estructura tan inmensa como para poder contener a 100.000 asociados. Para el año 1991 la deuda de Independiente era de aproximadamente 1.600.000 pesos, pesos convertibles, pesos dólares. Esa cifra se llevó a 6 millones para el año 1994 con la presidencia de Botaro y la vicepresidencia de Héctor Grondona. Para el año 1999 ese pasivo se había multiplicado hacia 26 millones de pesos. Y también se había roto algo muy importante dentro de Independiente que tenía que ver con una forma de, no solamente de entender el club, estamos hablando del salto, ese pasivo tan importante, sino que la camiseta de Independiente, tan histórica, tan gloriosa, tan importante para el fútbol mundial, estaba a merced de los empresarios que acercaban jugadores a los clubes, en este caso Independiente, estaba a merced del negocio de la televisión, estaba a merced de los mercaderes del fútbol, no en relación justamente con esa enorme cantidad de socios que tiene el club y de su rica historia. Cuando Ducatenseiler se hizo cargo de la institución junto al empresario Greenback en el año 2001-2002, recordemos aquel campeonato que ganó Independiente, siempre con algún manto de sospechas en relación ya con algunas declaraciones posteriores de Ducatenseiler, la deuda de Independiente era de aproximadamente 40 millones de pesos convertibles, todavía no había sido parte de la famosa devaluación asimétrica y el corralito del año 2002. ¿Qué pasó en Independiente la última década? ¿Qué pasó en estos últimos años? Hay un nombre propio que tendremos que analizar en algún momento, junto por ejemplo de José María Aguilar en River. Estamos hablando de Julio Comparada. Julio Comparada llamó a convocatoria de acreedores dentro del Club Atlético Independiente en el año 2005. El pasivo Independiente era de 55 millones de pesos.
poquito tiempo después de la llamada convocatoria de acreedores, Independiente vendió las joyas de la corona. Vendió al Kun Agüero, una cifra que todavía no queda clara en cuánto dinero se vendió, se estima en 30 millones de dólares. Transfirió a Lucas Biglia, transfirió a Germán Denis, transfirió a Oscar Ustari. Transfirió jugadores por muchísimo dinero. Llevó adelante la construcción de un estadio que las obras comenzaron en el año 2006 y las cuales todavía no han terminado, pasando ya tantos años. Llevó adelante la construcción de un estadio con dos empresas que se hicieron cargo, ¿no?, de la construcción del mismo, con un juicio mediante de por medio por falta de pagos. Y sucedieron muchísimas cosas en Independiente, muchísimas cosas que desembocaron, tanto lo institucional como lo deportivo, en este descenso que se plasmó el fin de semana pasado. Y lo que pienso, como pienso muchas veces en muchas instituciones, no solamente en Independiente, en las cuales comenzamos a hablar de ellas y comenzamos a indagar las cuestiones que tienen que ver tal vez con los números finos cuando sucede algún hecho deportivo trascendente, como el que ha sucedido el último sábado. La pregunta que nos hacemos muchas veces acá de este espacio de la señal tiene que ver ¿por qué la justicia no actúa sobre los clubes, que en definitiva son asociaciones civiles sin fines de lucro? En algún momento alguien va a tener que dar explicaciones. Cuando Javier Cantero asume la presidencia Independiente en el mes de enero del 2012, prometió una auditoría y prometió combatir a las barras. La auditoría la estamos esperando. La doctora Ileto se había hecho cargo de la seguridad Independiente, renunció pocos meses después. Javier Cantero no brindó una conferencia de prensa explicando qué ha sucedido en la institución. Lo dicho, el descenso Independiente es una determinación casi natural en relación con todos los sucesos, ¿no?, que se fueron desencadenando en la vida del Club Atlético Independiente en los últimos 25 años. Dicho sea de paso, desde 1990 hasta la actualidad se han jugado 45 campeonatos y en lo deportivo Independiente solamente ha logrado 2 títulos. El torneo Clausura del año 1994 con Miguel Brindisi como entrenador, un gran equipo que tenía a Gustavo López, que tenía a Rambert, que tenía a Daniel Garnero, al Morrón Rochen, todos jugadores surgidos de las inferiores del club y con una mirada histórica propia del Club Atlético Independiente. Y aquel torneo del 2002, a golpe de billetera, a golpe de cheques, a golpe de un dinero que nunca va a quedar muy claro de cómo surgió y en qué circunstancias, y que, por ejemplo, luego de haber salido campeón Independiente del torneo Apertura del año 2002, haya salido último del Clausura del año 2003. Independiente obviamente merece una reflexión, la masa societaria Independiente merece una reflexión. Javier Cantero va a continuar en la dirigencia de la institución, por lo menos eso es lo que ya ha declarado en conferencia de prensa hace poquitos minutos nada más. Y un fútbol rosarino que nuevamente se pone en los primeros planos a nivel nacional, como sucedió a fines de los años 80, ¿recuerdan? Central campeón del torneo 86-87 de Primera División. Al año siguiente los leprosos, Newell's Old Boys de Rosario, que luego también fue finalista de la Copa Libertadores de América, pero con un fútbol rosarino que estaba en los primeros puestos en forma permanente. Newell's hace minutos nada más se acaba de consagrar campeón del torneo final de Primera División 2013 y lo saludamos porque lo hizo desde el lugar más plausible, que es desde el lugar del buen fútbol, de un fútbol muy bien jugado y con una lógica muy interesante que tiene que ver con volver a las fuentes. Newell's fue una histórica institución que buscó el fútbol de la forma tal vez más armónica, de un lugar hasta casi plástico, de entender este deporte. Y saludar también a Rosario Central, campeón del torneo de la B Nacional 2012-2013, una racha realmente impresionante, recuperando a Miguel Ángel Russo como un símbolo para una institución desde otro lugar, ¿no?, de un lugar mucho más aguerrido, tal vez también propio de la historia de Rosario Central, no exento obviamente de jugadores con buen pie. Y el fútbol grande recupera un clásico grande, que hacía tiempo que no teníamos, que va a ser tal vez una de las atracciones de la próxima temporada 2013-2014, junto al clásico de La Plata, que también lo vamos a recuperar con el regreso de Gimnasia Esgrima La Plata a la primera división del fútbol argentino. Y para ir cerrando este capítulo de la señal Fútbol Televisión, un dato
que me parece que lo tenemos que tener muy en cuenta, y sucedió el último fin de semana, el domingo, para ser más precisos, en el partido entre Lanús y River, más allá de la goleada granate a un River verdaderamente desconocido. Y tiene que ver con el fútbol para todos. Desde este espacio de la Señal Medios, promovemos la discusión, promovemos el debate en todos los ámbitos, y hemos saludado en su momento, en el año 2009, la decisión del Gobierno Nacional de llevar adelante el fútbol para todos, tal vez como la forma más clara de entender lo que significa y los alcances de una ley de servicio de comunicación audiovisual de la democracia. Pero con el paso de los años, y esto no lo queremos remarcarlo, el fútbol para todos no ha logrado tener comunicadores propios de la función pública, porque eso es el fútbol para todos, eso es el fútbol en manos del Estado, es educar, no solamente comentar y relatar un partido, sino tal vez brindar un plus diferente. Y lo cierto es que el fútbol para todos está en manos de comunicadores tal vez preparados para la función privada, no para la función pública. ¿Y por qué decimos esto? Porque realmente en lo personal me causó mucha impresión un estadio semivacío como el de Lanús el último fin de semana, con una enorme cantidad de hinchas del equipo local que, por obvias razones, ¿quién quiere ir a la cancha luego del asesinato que se perpetró el lunes anterior en La Plata? Muy poca gente, ¿no? Porque dan ganas realmente de no ir al fútbol, porque el policía que asesinó a Jerez está libre, porque no hay señales claras en relación con la resolución del asesinato, un asesinato en presencia de 20.000 personas, porque los pocos hinchas que estuvieron presentes en el estadio de Lanús durante 90 minutos insultaron a la policía como hacía tiempo que no se veía, en relación también con descargar un poco su bronca. Ni el relator del Fútbol para Todos, que ese día fue Marcelo Araujo, ni el comentarista, ni los dos periodistas encargados del campo de juego hicieron comentario de lo que había sido un veredicto popular, el veredicto de la tribuna en relación con los hechos ocurridos en la cancha de La Plata, el único de La Plata. En definitiva, hicieron pasar de largo la voz del pueblo, y eso es, por lo menos a nuestro entender, imperdonable. Desde este lugar de la Señal Televisión saludaríamos que el Fútbol para Todo tenga comunicadores propios de la gestión pública y no de la gestión privada. Nos encontramos la semana que viene, ya con otras realidades, ya con otro tipo de análisis, ya con José Luis Poncico nuevamente con nosotros, y para analizar lo que se viene en el fútbol argentino, porque sin la presencia de Independiente, con un Newell's campeón, con un Boca que hay que ver en qué posición termina en este campeonato final del fútbol argentino, seguramente se va a reposicionar y en forma importante para la temporada que viene. Nos esperamos la semana que viene, disculpen, aquí, en este espacio de la Señal Fútbol.